Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta formación gratuita de la mano del Consejo General de Enfermería de España a través de su Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS. Hoy vamos a hablar del virus respiratorio sincitial en personas mayores, un tema no muy abordado y lo vamos a hacer también, por supuesto, gracias a la colaboración inestimable de la compañía Moderna que colabora en este webinar tan especial que hacemos aquí en el plató de Canal Enfermero, como tantas otras veces, y para el que contamos con un elenco de invitados excepcional. Vamos a hablar, decíamos, del VRS, que es algo que siempre hemos relacionado un poco con la población infantil, y, atención, el impacto que tiene en personas mayores de 65 años es muy, muy alto. Resulta sorprendente para profanos como yo, quizá no para un público enfermo, pero creo que los datos que van a presentar nuestros ponentes de hoy van a dejarnos cuanto menos inquietos. Hablamos de un gran impacto a nivel de mortalidad y morbilidad. Pero bueno, como eso nos lo van a contar nuestros invitados, va a ser una gran sesión, esperamos que haya muchísimas preguntas. Yo no me he presentado, soy David Ruiz Pérez, director de comunicación del Consejo General de Enfermería, y sin más quiero invitar a entrar en el plató a la directora de ISFOS, Pilar Fernández, quien va a dirigiros unas palabras. Adelante, Pilar. Gracias. Gracias, David. Buenas tardes a todas y a todos. Y quiero empezar mi intervención enviando un cálido abrazo y todo nuestro apoyo a la Comunidad Valenciana, que pese al tiempo transcurrido sigue atravesando momentos muy difíciles debido a la DANA. En estos tiempos reafirmamos nuestro compromiso de estar con las personas brindando nuestro apoyo y ayuda incondicional. No os olvidaremos nunca. También quiero expresar nuestro profundo orgullo y gratitud a nuestro Consejo General por el apoyo desde el principio, al Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, al Colegio de Enfermería de Valencia, a nuestra ONG Solidaridad Enfermera y a todas las enfermeras y enfermeros. Su excepcional trabajo y dedicación han sido fundamentales para enfrentar esta crisis, demostrando una vez más el valor y la importancia de nuestra profesión. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia y participación en esta actividad. Juntos continuaremos fortaleciendo nuestra comunidad y ofreciendo el mejor servicio posible a quienes más lo necesitan. Volviendo a la sesión que nos ocupa, hoy hablaremos sobre el virus respiratorio sincitial y sobre cómo promover la vacunación contra él en personas mayores con la colaboración de Moderna, a quien quiero expresarle nuestra gratitud más sincera. Esta vacunación no solo protegerá a esta población, sino que también reducirá la presión sobre el sistema sanitario, permitiendo un mejor uso de los recursos en beneficio de toda la sociedad. Las enfermeras y enfermeros somos el puente directo entre la evidencia científica y la sociedad. Somos quienes informamos respondiendo a sus dudas, aliviamos temores y sobre todo generamos confianza. Para cumplir con esta responsabilidad es fundamental estar formados e informados. Para ello, no solo debemos conocer los aspectos clínicos de este virus y las vacunas que hay disponibles, sino también el lado de las estrategias de comunicación que nos permite derivar mitos y generar un cambio positivo. Participar en formaciones como esta, conocer la evidencia científica más actual y trabajar de la mano con equipos interdisciplinares son pasos esenciales para cumplir con este objetivo. No podemos olvidar que las enfermeras y enfermeros somos agentes de cambio. Con cada paciente vacunado, con cada familia bien informada, estamos construyendo una comunidad más saludable y resiliente. El virus respiratorio sincitial puede ser un reto, pero juntos, con conocimiento y compromiso, podemos convertirlo en una oportunidad
para demostrar una vez más el valor de la enfermería en la prevención y el cuidado de la salud. Por ello, en la sesión de hoy vamos a hablar de la epidemiología del VRS, las mejores estrategias de prevención o las últimas novedades sobre las vacunas. Y vamos a hacer de la mano de grandes expertos como don Iván Sanz, responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, doña Rosa Sánchez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, y doña Inmaculada Cuesta, miembro del Comité Asesor de Vacunas de Aragón y secretaria de ANEMVAC. No quiero dejar de dar las gracias a los ponentes y a todas las enfermeras y enfermeros que hoy compartís con nosotros este webinar. Gracias por vuestra dedicación y por el impacto transformador que generáis cada día. El futuro de la salud de nuestras personas mayores está en gran medida en vuestras manos. Sigamos trabajando juntos por un mundo más saludable. Quiero agradecer a todos nuestros equipos del Consejo General de Enfermería, de ISFOS y, cómo no, con la colaboración de Moderna por hacer posible que hoy estemos todos aquí. Gracias y sin más tiene la palabra nuestro moderador, don David Rupérez, que es el director de comunicación del grupo del Consejo General de Enfermería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por esta introducción al tema que abordamos hoy. Sé que muchos de vosotros y vosotras ya sabéis cómo funciona la mecánica para plantear preguntas y es posible que, como ya hay gente que las tenga preparadas de casa para coger sitio en la fila y que no se queden sin plantear luego después las preguntas. Recordad la mecánica: primero habrá una exposición de cada uno de los tres ponentes y después un turno de preguntas largo donde podéis explayaros tranquilamente. Pero por si acaso alguien anda despistado, vamos a poner un pequeño vídeo donde se explica cómo plantear las preguntas. ¿Está el vídeo preparado, compañeros? Adentro. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su pantalla. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha. Icono Preguntas y Respuestas. A continuación, pinche en la parte superior en Formular una pregunta e introduzca su duda en la casilla. Una vez planteada, haga clic en el icono de Preguntar. Les recordamos que los comentarios están moderados. Muy bien. Bueno, pues ya está claro cómo proceder y voy a invitar a nuestro primer ponente, que es Iván Sanz Muñoz. Adelante, Iván. Como bien comentaba, bienvenido. Como bien comentaba Pilar Fernández, él es virólogo y trabaja en el Centro de Vigilancia Virológica del Grupo Nacional del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid. Pero bueno, a pesar de su juventud, él es licenciado en biología, pero lo que quiero decir es que acumula más de 60 publicaciones en revistas de impacto científico, pues tanto de vigilancia epidemiológica, caracterización de los virus respiratorios, donde es un experto, como es lógico, y por eso está aquí, y evaluación serológica. Es licenciado en biología, creo que lo dije, y doctor en investigación en ciencias de la salud, y nos va a presentar esos datos que yo comentaba antes, que a lo mejor os sorprenden bastante, del impacto que tiene este virus en la población mayor. Adelante, el plato es tuyo. Muchas gracias, David. Pues en primer lugar quería, por supuesto, agradecer al Consejo General de Enfermería, por supuesto a ISFOS y por supuesto a la compañía Moderna que está haciendo viable esta celebración de un simposio que creo que es importante porque además el siguiente agradecimiento, por supuesto, va a la población de enfermería que está escuchando este evento, ¿no? Creo que está claro y tenemos que tener muy en la cabeza que la enfermería tiene un papel esencial en la salud pública y son uno de los protagonistas de la administración de vacunas. De hecho, son expertos en vacunas y en la vacunología moderna y tienen que estar constantemente actualizados, sobre todo en un tema como el que vamos a tratar actualmente en el día de hoy, que es el virus respiratorio sincitial. Creo que es ideal que esta charla, esta secuencia de charlas se comience hablando un poquito de la epidemiología y de la carga de enfermedad del VRS, porque es un virus que, como bien decía David antes, se ha asociado tradicionalmente a los niños, ¿verdad? Pero lo que sí que me gustaría decir al principio es que estamos hablando de un virus que
a diferencia de la gripe, sí que parece que tiene una mayor, digamos, amplitud en el impacto hacia otras poblaciones, ¿verdad? Es un virus que lleva infectando a la población humana desde hace muchísimo tiempo, se descubrió en los años 60 y es un virus que tradicionalmente se ha asociado a la población infantil. Lo hemos asociado a la bronquiolitis, ¿verdad? Pero lo que... No pasa el pasador. Se disculpar un segundo. Ah, vale, aquí 3, ¿verdad? Ahí está. A ver. Perfecto, vale. ¿Podéis poner ahí? Sí, vale, perfecto. Muchas gracias. Disculpad la introducción. Lo que venía diciendo es que yo lo que voy a hablar es de la epidemiología y de la carga de enfermedad del virus respiratorio sincitial. Y, por supuesto, lo que vamos a centrar el tiro es hablar en el siguiente objetivo de nuestras vidas, ¿no? Que es el VRS en los mayores de 65 años. ¿Por qué tenemos que hablar aquí? Bueno, pues porque tenemos que tener claro un poco dónde se encuentran los virus dentro de la parrilla de microorganismos que infectan y que causan patología respiratoria infecciosa en los adultos, ¿no? Parece que lo tenemos mucho más claro en los niños, pero en los adultos a veces nos cuesta verlo. Y aquí hay un paper del New England Journal of Medicine publicado en el año 2015 donde nos enfocan bastante fácilmente dónde se encuentra la carga de enfermedad en los adultos en el tema de la epidemiología respiratoria. Fijaos cómo en este artículo estos autores nos muestran los 5 patógenos más frecuentes en la neumonía adquirida en la comunidad. Fijaos cómo aquí tenemos un elenco de ellos y nos sorprende siempre ver que el rinovirus, un virus que en general causa catarro común en la mayor parte de la población, es uno de los virus que más neumonías provoca en la población adulta, ¿no? Cuanto más años vamos teniendo, más nos van afectando estos virus, pero fijaos que tenemos que ir hasta la 5ª posición para ver al virus respiratorio sincitial. Por lo tanto, es un virus importante en el campo de la microbiología respiratoria en el adulto mayor, ¿verdad? Fijaos también como justo antes del VRS hay un virus que vais a ir a hablar bastante frecuentemente en los próximos años, ¿no? Es el metaneumovirus humano. El metaneumovirus humano es un pariente bastante cercano del VRS y va a venir en las siguientes vacunas que van a aparecer en los próximos años porque también se está detectando que la carga de enfermedad, al menos en estos adultos de edad avanzada, es bastante elevada, ¿no? Pero sobre todo me quiero centrar en el VRS y para ello tenemos que hablar un poco de la epidemiología de este virus. El virus ya no es una cosa de niños, y digo ya no es una cosa de niños, pero nunca lo ha sido realmente. Lo que pasa es que hemos empezado a descubrir desde hace aproximadamente una década la carga de enfermedad que este virus realmente produce en el adulto y en el adulto de edad avanzada, ¿no? Lo que tenemos que tener claro del VRS es que es un virus estacional, es un virus epidémico, como la gripe, se comporta de una forma similar, causa una serie de casos formando un clúster epidémico que se centra aproximadamente en unas 8 o 10 semanas, más o menos similar a la gripe, viene un poquito antes de la gripe, como veis en este gráfico, estaría localizado un poquito en los meses otoñales hacia el final de año y la gripe vendría justo después, pero sí que vemos que es un virus, estos son datos del año 2023-24, son virus que sobre todo hasta este año tenían un enfoque muy claro hacia el niño menor de 1 año, ¿no? Todos recordamos que este año pasado, con la aprobación y comienzo de administración del anticuerpo monoclonal frente al VRS, pues ha habido un decaimiento brutal de la cantidad de casos hospitalizados en niños menores de 1 año. Ha sido un éxito. De hecho, nuestro grupo, junto con el grupo de Fisabio de Valencia, del doctor Alexo Rico, publicamos que demostramos en vida real que tenemos un 70% de efectividad de este medicamento. Pero fijaos cómo el VRS no es un problema solo de los más pequeñines, sino que tenemos claramente un pico en mayores de 80 años que se asimila mucho al que tenemos en el de 1 a 4 años. Entonces estamos hablando de hospitalizaciones por VRS en la temporada 23-24 y también un pico en el grupo de 65-79 años. Por lo tanto, vamos viendo un poquito ya cuál es el problema, ¿no? No solo nos infecta a los más pequeños, sino que también nos hospitaliza a los más mayores. Y de hecho, fijaos estos datos que vemos aquí a la derecha, como son datos que publicamos en el Congreso RESVINET del año 2023 en Lisboa. Vemos como a lo largo de los últimos 12 años que estudiamos en nuestros 2 hospitales en la provincia de Valladolid, vimos claramente cómo hay un pico muy claro de hospitalizaciones en los niños menores de 2 años por VRS, que siempre coincide con los meses invernales, pero fijaros cómo cuando vemos el grupo de mayores de 60 años vemos claramente un pico que empieza a partir del año 2016 y que se va incrementando a medida que vamos pasando los años hasta que aparece la pandemia y nos desbarata todo lo que estábamos haciendo. Lo primero que pensamos al ver esos datos es, bueno, la epidemiología del VRS parece que ha cambiado, ¿no? Ahora nos está afectando a los más mayores. Nada más lejos de la realidad. Lo que vimos realmente es que ese pico a partir del año 2016, hospitalizaciones por VRS, equivalía
a la introducción del sistema PROA, que reducía el uso de antibióticos cuando no eran necesarios. Para ello, lo que teníamos que hacer era incrementar el número de test de PCR que hacíamos en los laboratorios y, por lo tanto, a medida que íbamos incrementando el número de PCRs, íbamos conociendo más la epidemiología de los casos de infección respiratoria aguda grave que iban hospitalizando en nuestros dos hospitales y, por lo tanto, íbamos conociendo más la epidemiología de nuestros virus. Por lo tanto, no ha cambiado la epidemiología, simplemente ha cambiado lo que conocemos sobre ello. Y precisamente traigo a colación esto porque es un artículo que hemos publicado nosotros recientemente en este año 2024. Claro, una de las hipótesis que se generó al incluir el nirsevimab en la cartera de elementos de prevención que tenía la salud pública era si esto podría a lo mejor afectar de alguna forma, de forma positiva a la prevención en adultos de edad avanzada. Y nosotros hipotetizamos en este artículo que realmente el gran transmisor del VRS, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a proteger a los más mayores, no es el bebé, no es el lactante, que estaría aquí a la izquierda, es el niño escolarizado, es el niño que está en contacto continuamente con otros niños infectados en el entorno escolar y que después transmite, como veis, a otros grupos de población dentro de la misma casa o dentro del mismo núcleo familiar e incluso dentro de las personas más mayores también hay una circulación del virus bastante profusa entre ellas. Por lo tanto, tenemos que, digamos que la lectura que sacamos de este artículo es que tenemos que tirar específicamente hacia la protección de este grupo de edad. Ya hablando un poquito y pasando ya de la epidemiología a la carga de enfermedad, que es lo que nos importa, porque cuando ponemos una nueva medida de salud pública, lo que tenemos que hacer es evaluar si realmente es coste efectiva, si vamos a de verdad solventar un problema, y para saber si vamos a solventar un problema tenemos que conocerlo al detalle. Y para eso yo siempre aliento a que tenemos que estudiar más la carga de enfermedad. A mí siempre me llama la atención que, por ejemplo, en 4 años de COVID hemos generado alrededor de 400.000 artículos científicos, toda la comunidad científica, en escasamente 4 años. Pero desde que se conoce el VRS en los años 60 solo hay 22.000 artículos publicados, por lo tanto no podemos decir que conozcamos demasiado de este virus. Afortunadamente cada vez hay más artículos publicados, pero bueno, nos queda mucho por analizar. Estados Unidos, que es un país que lleva vigilando la gripe y el VRS desde hace muchísimo tiempo y muy bien, mejor que Europa, nosotros estamos adelantando, pero nos cuesta todavía, tiene datos muy claros sobre el VRS en la edad avanzada, ¿no? Y podemos ver cómo la cantidad de casos de hospitalizaciones y de muertes no es exactamente igual a la gripe, pero se le parece bastante. Fijaos cómo cada año el VRS produce unos 2 millones aproximadamente de casos sintomáticos en mayores de 60 años en Estados Unidos y la gripe en torno a 1,4, 5,10. Esto depende un poquito de las temporadas gripales y el virus que circule. En torno a 177.000 hospitalizaciones, 128, 467 en el caso de la gripe, y en torno a 14.000 muertes cada año en mayores de 60 y 12.000, 43.000 en el caso de la gripe. Por lo tanto, tenemos dos virus muy similares que tenemos que comenzar a analizar como si fueran algo bastante más parecido de lo que pensábamos. Cuando nos centramos en la Unión Europea hay menos datos, pero los hay, y nos indican una realidad que tenemos que empezar a ir conociendo, sobre todo porque se centran muchísimo en los mayores de 60 años. Estos son los datos de la carga de enfermedad de VRS en la Unión Europea y específicamente en España. Es un estudio hecho a través de la utilización del CMVD de distintos países europeos a lo largo de un entorno más o menos de 20 años consecutivos, y vemos cómo hay claramente diferencias entre los distintos países europeos, fundamentalmente debido a cómo se comporta el sistema sanitario entre cada país, pero vemos una realidad bastante interesante y es que vemos que el número de hospitalizaciones, al menos en España, la media que tenemos no es baladí, tiene una serie de números que impactan bastante porque suponen una carga en el sistema asistencial que creo que no somos capaces de asumir y para eso tenemos en el futuro varias vacunas para ello. Lo que también vemos es una cosa interesante y es que a medida que vamos cumpliendo años, la hospitalización, la tasa de hospitalización va incrementándose bastante y sobre todo es máxima cuando tenemos personas muy añosas más allá de los 85 años. Pero el problema del VRS, y es a lo que quiero llegar, es que no conocemos prácticamente nada y hemos rascado únicamente un poquito la superficie de lo que estamos hablando, ¿no? Este es un artículo también bastante bonito, publicado en el año 2024, en el que los autores revisan la carga que se conoce de VRS en España y estiman, a través del CMVD, cómo desconocemos un gran porcentaje de esa carga porque no la diagnosticamos en el laboratorio, desconocemos lo que hay cuando hay una ira grave, ¿no? Y estos autores, fijaos cómo ven que en los grupos de 18 a 49 años, grupo de 50 a 59 y 60 a 79 años, realmente estamos subestimando la carga de enfermedad y deberíamos multiplicarlo por 6 o por 8, dependiendo del grupo de edad, a los datos que tenemos realmente. Y fijaos, esto es impresionante, como en el grupo de más de 80 años debemos multiplicar por 16, siquiera para acercarnos a la realidad que tenemos del VRS en España en mayores de 60 años. Por lo tanto, podemos decir que no conocemos prácticamente nada y por lo tanto el problema es grande y necesitamos documentarlo con exactitud.
Pero si vamos más allá de la carga de enfermedad y vemos qué factores agravan este problema, porque tenemos que empezar un poco a discernir quiénes pueden ser los más beneficiados cuando ponemos una vacuna, tenemos que conocer lo que ya he mencionado antes. La edad es el principal factor de riesgo para una hospitalización por el VRS, ¿no? Tenemos claro, con los datos que hay en España y en Europa, que más del 90% de las infecciones por VRS que requieren hospitalización, si eliminamos a los niños, por supuesto, suelen suceder más en los mayores de 65 años. Y además estos datos son muy elocuentes. Fijaos como en la gente joven y joven ya de 50 a 64 años, las tasas son relativamente moderadas, pero cuando saltamos al grupo de mayores de 65 años, y este estudio no está segregado por grupos más infinitesimales dentro de este grupo de edad, fijaos cómo saltamos a incluso 5 veces más carga de enfermedad o ratio de hospitalizaciones por 100.000 personas en este grupo de edad. Por lo tanto, la edad es un factor extremadamente importante. Cuanto más mayores somos, peor se comporta la infección, pero también hay otros estudios, como este que hemos publicado nosotros en el año 2024, donde vemos ciertos factores que están muy asociados con la hospitalización y con la gravedad. En el cuadro de arriba podemos ver los factores que nosotros hemos detectado y que tienen una clara asociación con la hospitalización por VRS en mayores de 60 años, como por ejemplo ser un fumador previo, tener enfermedades pulmonares crónicas, tener enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares crónicas, enfermedades neurológicas y también las coinfecciones con otros virus o bacterias tienen ratios, o sea, tienen más probabilidad de hospitalizar que una persona que no tenga ninguno de estos factores, ¿no? ¿En qué valores? Bueno, pues desde 1,93 la enfermedad pulmonar crónica o hasta incluso 4,34 veces en comparación con alguien que no tenga una coinfección. Pero cuando hemos ido más allá en este estudio y hemos revisado cómo hay personas que tienen más riesgo que otras, no al hospitalizar, sino al sufrir un VRS grave, y esto lo hemos medido como más de 11 días, por ejemplo, de estancia en el hospital, o necesidad de ingreso en UCI, o necesidad de reingreso si la persona tiene alta, o incluso la muerte intrahospitalaria, hemos observado que hay dos factores clave y que yo creo que esto deberían un poquito enfocar, y luego mis compañeras lo comentarán más en detalle, enfocar un poquito hacia donde yo creo personalmente, como científico, que deberíamos enfocar la vacunación en los primeros estadios de la vacunación del VRS, ¿no? Dos grupos clarísimos. La gente que vive en residencias tiene más riesgo de morir y de estar mucho más tiempo y de ingresar en UCI que la que no, en torno al 1,68 veces, y las personas que tienen coinfecciones. Por lo tanto, aquí hay dos grupos de riesgo muy concretos, junto con el resto, que pueden ser los más beneficiados para vacunación del VRS en primera instancia. También hay mucha información ahora, últimamente, de artículos que han estado revisando cuáles son las comorbilidades que más frecuentemente se dan en las personas que necesitan hospitalización, y aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, el EPOC, que puede estar entre 3,51 y 13 veces más riesgo de hospitalización por VRS, el asma, la diabetes o las enfermedades crónicas cardíacas pueden ser bastantes factores, bastante frecuentemente, que están relacionados con la hospitalización por el VRS, ¿no? Al fin y al cabo, lo que tenemos es un virus que parece que se ceba con las personas que son más añosas, que se ceba con las personas que tienen más comorbilidades, que se ceba finalmente, como lo hace muchas veces la gripe, con la gente que tiene más fragilidad biológica. De hecho, si tenemos que listar un poquito las comorbilidades que están implicadas en esta hospitalización, vemos que en el top one estaría sin duda la edad. A mayor edad hemos visto que mayor capacidad o probabilidad de hospitalización. De hecho, en este estudio se ve muy bien cómo a medida que vamos cumpliendo años, justo aquí vemos viendo cómo este ratio se incrementa, incluso puede ser hasta 2,53 veces con respecto a la gente de edad adulta, no de edad avanzada, sino entre los 18 y 60 años, pero también, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares crónicas, que las hemos mencionado antes, las enfermedades renales crónicas y, sobre todo, un factor que me parece extremadamente relevante. En este estudio nos muestran cómo tener dos o más comorbilidades puede multiplicar hasta por 7 la probabilidad de que una persona mayor de 60 años hospitalice por un VRS, o sea, tenga un VRS grave. Esto me parece bastante relevante porque recientemente en un estudio de Estados Unidos mostraron que alrededor del 85% de las personas en Estados Unidos que tenían más de 65 años tenían al menos una comorbilidad. Esto quiere decir que 8,5 de cada 10 personas mayores de 65 años tienen alguna patología de base. Es bastante frecuente que, por tanto, haya personas que tengan dos o más comorbilidades a medida que van cumpliendo años. Por lo tanto, multiplicar por 7 es una mala noticia y, por lo tanto, nos tiene que ayudar un poquito a enfocar la vacunación frente al VRS. También, por seguir un poco la comparación con otra enfermedad que conocemos bastante bien o bastante mejor que el VRS, que es la gripe, fijaos cómo cuando analizamos y comparamos estas dos enfermedades vemos una cruda realidad, una cruda sorpresa de la que quizá pues, nos va a sorprender un poquito, y es como la mortalidad intrahospitalaria es igual o mayor, incluso en algunos casos, en algunos grupos de edad, en el VRS que en la gripe, ¿no? Aquí vemos cómo en este gran trabajo que hizo mi compañero Ángel Gil de Miguel, junto con otros colaboradores en el año 2022, vemos cómo la mortalidad por VRS a partir de los 60 años es
al menos igual o mayor en la mayor parte de los casos que en el caso de la gripe. Y sí que es cierto que en los mayores de 90 años se ve como hay un incremento de los más añosos hacia la mayor mortalidad en el caso de la gripe. En general, yo la conclusión que saqué de ese trabajo es que en general la gripe del VRS se comporta bastante mal con mucha gente y cuanto más edad se comporta bastante peor. Las diferencias son significativas porque probablemente se hizo con un gran volumen de personas, pero yo veo bastante similitud entre ambas enfermedades y esto nos tiene que hacer ver que si bien estamos tiendo a poniendo todos los años una vacuna frente a la gripe, una vacuna que sabemos que es un virus que cambia, que no tenemos ninguna reticencia para vacunar absolutamente todos los años, con el VRS tenemos que tener una estrategia también porque es un problema de salud pública bastante importante. Y sobre todo, cuando lo comparamos en trabajos que hemos realizado nosotros, vemos la comparación entre la gripe y el VRS en el caso de los factores, los outcomes de gravedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, medimos la estancia hospitalaria más de 11 días, la rehospitalización, la necesidad de ingreso en UCI o, por ejemplo, la mortalidad intrahospitalaria y vemos que no hay absolutamente ninguna diferencia entre el VRS y la gripe. Solo encontramos diferencias significativas y tampoco demasiadas cuando evaluamos cualquier outcome de gravedad. Pero en general vemos dos enfermedades que, bueno, pues en este caso las comparaciones son odiosas porque para una ponemos toda la carne en el asador, aunque deberíamos ponerla más, y en el VRS estamos viendo si la ponemos o no la ponemos. Ya para terminar, solo me queda esta diapositiva, pero ya que el personal que está detrás de esta cámara es evidentemente enfermería, que es yo creo que la persona que está más en contacto con el enfermo de forma continua y realmente el que le cuida, lo que tenemos que ir es más allá de los datos. Aquí hemos estado hablando de porcentajes, de odds ratio, de diversas cosas que nos justifican un poco la carga de enfermedad y si debemos vacunar o no a las personas mayores de 60 años. Pero nosotros creemos que tenemos que ir un poco más allá. El enfermo es una persona y la persona tiene sentimientos, siente de una determinada forma y vive la enfermedad diferente en función de qué enfermedad estamos hablando. Nosotros, de hecho, llevamos ahora mismo un estudio en el que hemos evaluado la calidad de vida y la experiencia de la enfermedad en personas mayores de 60 años afectadas por VRS diagnosticado en laboratorio. Y hemos visto que esta enfermedad, fijaos cómo lo hemos hecho en atención primaria en pacientes hospitalizados que tenían VRS confirmado en laboratorio, y hemos visto cómo la afectación siguiendo los parámetros EQ5D, que son de parámetros de calidad de vida, estaba muy elevada, muy afectada o parcialmente afectada en gran parte de los pacientes. De hecho, fijaos los hospitalizados, como casi el 90% de ellos tenían algún tipo de afectación en la movilidad, en los autocuidados, en las actividades diarias, en la ansiedad o en el dolor y disconfort, y también esto ocurría en la atención primaria. Lo más sorprendente es que hemos visto que a lo largo de un seguimiento de un mes completo, a lo largo de varias y diversas llamadas telefónicas, hemos visto cómo esa afectación, tanto parcial como total, no se reducía hasta el 0%, sino que después de un mes esos pacientes nos seguían relatando que bueno, pues ellos seguían sintiendo dolor, que tenían falta de movilidad, etcétera. Con lo cual, nos ha impactado bastante ver que detrás, que a veces se nos olvida, detrás de las enfermedades hay personas que sienten y padecen, ¿no? De hecho, fijaos cómo a través de un sistema que se utiliza bastante en enfermería y con dos enfermeras que tenemos trabajando precisamente para este proyecto, hemos visto cómo va cambiando las palabras clave que esas personas nos relatan por teléfono a lo largo de ese seguimiento a un mes y vemos como al principio, en el reclutamiento, cuando le detectamos un VRS, la palabra que más frecuentemente dicen es dolor. A los 15 días la palabra que más frecuente comentan es cansancio y fijaos como a los 30 días la palabra que más frecuentemente comentan es problemas. Problemas porque esas personas se sienten solas, se sienten en el hospital o en casa y se sienten que van a ser, nos relatan literalmente que van a ser una carga para sus familiares, que ya no van a poder hacer una vida como antes la hacían, van a perder el contacto con sus familiares o con sus amigos y no van a poder recuperar esa vida que tenían. Esto ya se ha observado en la gripe. De hecho, el 15% de los adultos de edad avanzada que sufren gripe después van a quedar no postrados para toda la vida, pero sí dependientes para toda la vida y probablemente en el VRS tengamos algo similar. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que las vacunas no solo salvan vidas, sino que salvan la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, ya mis aspectos para que os llevéis a casa es, bueno, pues que la enfermedad del VRS ya no es solo de niños, nunca ha sido solo de niños, pero en los adultos de edad avanzada la teníamos ahí, la teníamos que descubrir. La carga de enfermedad del VRS en adultos es algo menor a la gripe, pero cuando hablamos de la carga de enfermedad relativa a la gravedad y la mortalidad nos damos cuenta de que es bastante similar. Por supuesto, queda muchísimo por evidenciar en la carga de enfermedad del VRS mayores de 60 años y nos vamos a llevar sorpresas en el futuro. Y los datos que he mostrado yo creo que nos muestran la realidad y pueden orientar un poquito la vacunación a futuro, ¿no? Sobre todo factores que impactan en esta gravedad. La edad avanzada, mayor edad, mayor gravedad.
la presencia de comorbilidades, como pueden ser las enfermedades pulmonares o las cardiopatías, las coinfecciones son muy importantes y vivir en residencias. Con lo cual, y ya esto es desde mi punto de vista, es mi última conclusión, creo que una estrategia ganadora para la vacunación, aunque luego se comentará en detalle, pues puede comenzar por grupos concretos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, dentro de las residencias de ancianos tenemos un grupo, un nicho de población bastante fácil de comenzar, porque, bueno, pues tienen las dos partes más frecuentes que hemos comentado aquí, mucha edad y muchas comorbilidades. Y además, como lo hacemos en gripe, es una situación en la que es muy fácil vacunar a gran parte de ellos. Por lo tanto, creo que es un lugar bastante fácil donde empezar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván Sanz. Fantástica exposición. Hemos visto que no era mentira que yo decía, que el impacto de esta infección es nada despreciable, no es un tema baladí, y hemos visto por qué nos enfrentamos a un problema de salud pública importante y por qué puede ser buena idea prevenirlo y evitarlo. Pero vamos a profundizar un poco más en esa vacuna del VRS y en cómo afrontar esta estrategia y conocer un poco más las diferentes opciones de inmunización que tenemos, de la mano de un peso pesado de las vacunas también, como es Inmaculada Cuesta, como ya presentó Pilar. Ella es enfermera, matrona, experta universitaria en vacunas. Durante 40 años estuvo trabajando duro en la Subdirección de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Ahora forma parte del Comité Asesor de Vacunas de esa comunidad autónoma, de donde es ella, y también la conocéis porque es la secretaria de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC. Toda una experta que nos va a hacer una exposición fantástica. Ir preparando las preguntas. Adelante, Inma. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, David. Y antes de empezar mi intervención, quiero dar las gracias también al anterior ponente, Iván, por todas las referencias que ha hecho en el tema de las vacunas y de la inmunización hacia las enfermeras. Muchas gracias, Iván. Y por supuesto dar las gracias a Moderna, que nos ha invitado, a todas las personas que están detrás de esta cámara para que las cosas salgan bien. Y bueno, pues ya voy a empezar a contar mi parte. Bueno, siempre que hablo de vacunas, me gusta exponer mi potencial conflicto de intereses. Toda la industria farmacéutica relacionada con el mundo de las vacunas y de la inmunización ha favorecido que yo pueda ir a congresos, que yo pueda participar en jornadas de difusión, en la formación, pero realmente en la tarde de hoy mi real conflicto de intereses es que considero que el arte del cuidado a través de la inmunización está en manos de las enfermeras. Como enfermeras tenemos el arte en nuestras manos de que las vacunas a través de la inmunización lleguen a las personas y se beneficien de ellas. Ese es mi potencial y realmente mi conflicto de intereses. Bueno, la charla de hoy, por supuesto, es responsabilidad mía. Lo siento mucho, pero siempre tengo unas diapositivas de cabecera. Esto es como los anuncios de la Coca-Cola en Navidades que se repiten y se repiten. Pues bueno, yo lo repito y no me cansaré nunca como enfermera de repetirlo. La primera diapositiva de cabecera mía es que la Organización Mundial de la Salud da 12 consejos para gozar precisamente de una buena salud. Y allí en el punto número 3 está el vacunarse. No están las vacunas, está que las personas reciban las vacunas, es decir, está la inmunización. Este es un consejo que tenemos que transmitir las enfermeras y todos los sanitarios en general a las personas para que realmente gocen de una buena salud, al margen de la alimentación, el ejercicio físico, tener hábitos saludables, pero es que las personas reciban vacunas. Las vacunas en la nevera a veces se caducan, a veces incluso se pueden llegar a estropear si tienen un incidente de cadena de frío. Por eso poner en valor precisamente la inmunización. La segunda diapositiva de cabecera. Tenemos un calendario de vacunación y de inmunización a lo largo de toda la vida, que es un calendario de máximos, donde si las enfermeras somos capaces de administrar estas vacunas a lo largo precisamente de todas las etapas de la vida, incluso antes del nacimiento del niño, conseguimos 3 objetivos importantes de este calendario de máximos. En primer lugar, una vacunación para todos. Esto es gratis, esto llega a todos. No se van a beneficiar las personas con más recursos económicos.
Las vacunas son gratis y van a llegar a todos. Un segundo aspecto que me gusta remarcar siempre que presento este calendario. Es un calendario que nos proporciona una vida llena de salud. Evitamos enfermedades, evitamos padecer enfermedades que además tenemos vacunas para prevenirlas y, vuelvo a decirlo, a lo largo de todas las etapas de la vida. Y luego un tercer aspecto que siempre me gusta remarcar también es que conseguimos una vida con autonomía. Perder la autonomía a través de una enfermedad es un paso atrás precisamente para tener una vida libre, autónoma, independiente. Pero eso no solamente lo podemos padecer las personas mayores. Un niño que contrae, por ejemplo, un sarampión, pierde también autonomía, deja de ir al colegio, está malito en casa. Entonces, es uno de los aspectos que también me gusta a mí remarcarlo siempre cuando hablo del calendario de inmunización y de vacunación a lo largo de todas las etapas de la vida. Vacunación para todos, vida llena de salud y vida con autonomía. Bueno, entonces, el objetivo de esta tarde de mi charla pues es hablar de la vacunación, que esa vacunación llegue a la población saludable y que sobre todo esa población sea una población activa a través de la vacunación a lo largo de todas las etapas de la vida, pero el tema lo voy a centrar precisamente como continuación del ponente anterior en las personas adultas, en las personas más mayores. Y vamos a hablar de la vacunación frente a VDRS y a mí me han encargado de que hable en primer lugar de la seguridad de las vacunas y de las estrategias vacunales. Bueno, pues este sería un poco mi programa. Bueno, el Ministerio de Sanidad en noviembre del 2024, hace muy poquitos días porque fue al final de noviembre, pues sacó un documento público de la evaluación de la vacunación frente a VRS en personas adultas. Como resumen, si alguien tiene interés en profundizar en este documento, es que de momento, desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad, no es una vacunación poblacional o no se recomienda que esto se realice a la población en general. Pero yo sí que querría resaltar que hay un apartado muy importante en este documento que habla precisamente de la seguridad de las vacunas frente a VRS en las personas adultas. Es decir, enmarcando mi participación en la tarde de hoy, en mi ponencia de hoy, quiero remarcar que en este documento que habla de la conveniencia o no conveniencia de la utilización de las vacunas de VRS en personas adultas, el resultado ha sido de momento esperar, pero hay un apartado muy concreto que habla precisamente de este aspecto tan importante de que las vacunas tienen que ser seguras. Estamos trabajando con personas sanas y no podemos, a través de la vacunación, crear un riesgo, crear un problema. Por eso el tema de la seguridad de las vacunas es importantísimo. Luego también las sociedades científicas se han puesto a la faena de posicionarse sobre la vacunación frente a VRS en personas adultas. Y hay un documento también reciente que es un posicionamiento multisocietario donde varias sociedades científicas han aportado su visión y han hecho un estudio de la importancia de esta vacunación. Y la propuesta que hacen en materia de seguridad es protección frente a VRS en las personas adultas con vacunas seguras. Quiero incidir en esto de que la seguridad en todas las vacunas es una parte fundamental y tiene que estar reflejada en todos los documentos técnicos. Entonces vamos a pasar del 0,1 al 0,6, que es el camino de la seguridad de todas las vacunas. ¿Qué es esto? Bueno, pues son los 11 pasos que cualquier medicamento y, por supuesto, en este caso, las vacunas, tienen que pasar desde que se empiezan a estudiar, desde que se empiezan a hacer los ensayos clínicos, hasta que la vacuna llega al brazo de la persona y empieza a rular entre la población. Entonces, mirad, estos 6 pasos son fundamentales. Al principio, las compañías farmacéuticas
presentan lógicamente los datos, hay un asesoramiento científico al respecto de ello, hay una evaluación de lo que van presentando, hay una autorización, hay un acceso y sobre todo hay una vigilancia de la seguridad. Este es el camino que siguen todos los medicamentos y en concreto también las vacunas, desde que se piensa que puede aparecer este producto hasta que realmente llega a la población. Los ensayos clínicos de las vacunas en la fase 3 ponen el foco precisamente en la seguridad. Es conseguir la vacuna ideal, es decir, buscando una vacuna a través de los diferentes pasos ideales, donde realmente también, vuelvo a decir, en la fase 3 está ese aspecto de la seguridad de las vacunas que ya luego, como luego veremos, tiene que continuar esa seguridad y esa vigilancia con respecto a la vacuna. Y hablamos aquí de un aspecto que en todos los ensayos clínicos aparecen reportados, incluso vienen reportados en todas las fichas técnicas de las vacunas, que es el documento legal de la vacuna, que son las reacciones adversas postvacunales que puede tener esa vacuna. Es una información transparente que como enfermeras tenemos que conocer. Las enfermeras es muy importante que conozcamos la ficha técnica de las vacunas y que nos fijemos precisamente en esto. Es una escala que habla de reacciones postvacunales muy frecuentes, que cuando administramos 10 vacunas puede aparecer un caso, frecuentes cuando aparecen 100, entre 1 y 100, poco frecuentes, raras o muy raras. Esta tabla viene en todas las fichas técnicas de todas las vacunas, porque es un requisito que las autoridades sanitarias reguladoras del medicamento lo exigen a las compañías cuando hacen los ensayos clínicos. Bueno, la farmacovigilancia, que es una mirada vigilada y continuada, una vez que la vacuna ya está circulando, ya está llegando al brazo de la persona adulta o a la cara anterolateral del niño cuando es pequeñito. Entonces, en el tema de la farmacovigilancia, la Unión Europea también expone que es un aspecto muy importante que tenemos que tener los profesionales sanitarios y los ciudadanos. Es, de alguna manera, controlar cualquier reacción o cualquier sospecha de una reacción postvacunal adversa tras la autorización del producto. Las enfermeras tenemos obligación de notificar cualquier sospecha, precisamente para poner en valor la farmacovigilancia, que es una mirada vigilada y continua de la vacuna cuando ya está en el mercado, cuando ya se está administrando. Recuerdo que con la vacunación frente a COVID las autoridades sanitarias pusieron un especial interés a que esto precisamente se llevara a cabo y cualquier sospecha había que comunicarla. Seguimos diciendo lo mismo, cualquier sospecha que tengamos como enfermeras, como personal sanitario, como ciudadano, que puede ser una reacción postvacunal adversa, tenemos la obligación profesional, ética y moral de comunicarlo para precisamente evitar males mayores. Bueno, vacunas autorizadas en España frente a VRS. Solamente voy a nombrarlas. Tenemos 3 vacunas. Abrisvo, tenemos Arexvy y tenemos otra vacuna que es del laboratorio Moderna, que está pendiente de comercializarla en España, está autorizada, pero está pendiente del precio de reembolso. Las 3 vacunas tienen una indicación para personas adultas. No me quiero meter en este tema porque luego la ponente que va detrás de mí, Rosa, lo va a explicar mucho mejor que yo, pero bueno, este es el panorama que tenemos con estas 3 vacunas. Las fichas técnicas de las 3 vacunas reportan datos de perfiles de seguridad. Vuelvo a insistir en lo mismo, la seguridad de las vacunas es primordial y tenemos que estar al tanto y sobre todo poner en valor la farmacovigilancia ante la sospecha de cualquier posible reacción postvacunal. Voy a mostrar rápidamente los efectos adversos reportados durante la vacuna del laboratorio Moderna. Bueno,
los datos reportados durante los ensayos en cuanto a efectos adversos o efectos postvacunales después de la utilización de esta vacuna, la verdad es que han sido muy normales, no han reportado ninguna cosa importante, son reacciones habitualmente locales de dolor, alguna reacción sistémica, pero la verdad es que no ha habido ningún efecto adverso severo o importante durante los ensayos clínicos. Luego también la vacuna de Abrismo, que es del laboratorio Pfizer, ha ocurrido exactamente lo mismo. Ellos han reportado los estudios de las reacciones postvacunales locales, principalmente de dolor, en los 7 días siguientes a la administración, los efectos sistémicos de fiebre, malestar, también en los 7 días posteriores a la administración, y luego algún efecto adverso en el mes siguiente después de la administración, y también los perfiles de seguridad han sido buenos. Y luego tendríamos ya la vacuna de Arexvy, que es del laboratorio GSK, donde los perfiles de seguridad también han sido dentro de la normalidad. Ha habido dolor en el lugar del pinchazo, ha habido cansancio, también ha habido un poquito de dolor a nivel local, pero son vacunas, en resumen, seguras y eficaces. Y el aspecto de la seguridad en cuanto a las reacciones postvacunales después de la administración de la vacuna han estado dentro de los parámetros y de los límites que establecen las agencias reguladoras. Bueno, yo querría decir que el riesgo versus el beneficio de la inmunización general es para todas las vacunas igual. Es decir, uno tiene que pensar si prefiere estar un par de días con un poquito de fiebre, con un poquito de malestar, con un poquito de cansancio, o pillar, en este caso, un VRS con toda la implicación clínica que nos ha comentado el anterior ponente. Merece la pena vacunarse. Las enfermeras tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestas, y cuando nos preguntan si me va a poder ocurrir algo después de la administración de una vacuna, tenemos que decir que sí, pero que las vacunas son seguras porque precisamente en los ensayos se estudian en profundidad, tal y como lo he expuesto anteriormente. Bueno, pasaríamos ahora ya a una estrategia de vacunación, de prevención del VRS. Y yo a esta estrategia le llamo del 1 al 3. En primer lugar, lavémonos las manos frecuentemente. Eso evita que podamos transmitir, incluso nos podamos contagiar de enfermedades con el lavado de manos. En el COVID lo tuvimos muy claro, se nos ha olvidado, pero hay que insistir en esto. En segundo lugar, limpieza de superficies. Es una estrategia muy sencillita que evita también que tengamos problemas de contaminación y que podamos contraer la enfermedad. Y si tenemos síntomas respiratorios, utilicemos la distancia de seguridad y utilicemos las mascarillas. Son 3 aspectos muy sencillitos de la estrategia de prevención de VRS que, por favor, como enfermeras, recomiendo recomendar y no olvidar. Muchas veces los propios sanitarios incluso nos hemos olvidado de esto. Entonces, recomendar y olvidar. Bueno, estamos cerca de Navidad, yo sigo creyendo en los Reyes Magos, y entonces, pues yo he escrito una carta a los Reyes Magos para pedirles las estrategias de prevención frente a VRS. Queridos Reyes Magos, me gustaría que a las autoridades sanitarias, en relación a esta estrategia de prevención del VRS, consiguierais convencerles que necesitamos una estrategia poblacional y que tenemos que tener un calendario de inmunización y de vacunación. Es decir, que la vacunación frente a VRS en personas adultas esté incluida en ese calendario que he dicho de máximos. Queridos Reyes Magos, me gustaría que los sanitarios estuviéramos
formados e informados, en vacunas en general y en VRS en especial. Esto es importantísimo. Muchos sanitarios, cuando les hablas del VRS, lo desconocen. Entonces necesitamos sanitarios formados e informados, que tengamos un conocimiento de la enfermedad. Y un aspecto muy importante es que las enfermeras perdamos el miedo a la coadministración. Siempre que una vacuna permita la coadministración, y eso se refleja en la ficha técnica, tenemos que optimizar nuestro acto vacunal de manera que si está autorizada la coadministración, aprovechemos precisamente en ese acto vacunal a vacunar frente a todas las enfermedades que podamos hacer. En principio el VRS es un virus estacional y pensad que tenemos varias vacunas estacionales, gripe y COVID, VRS también. Entonces, quitémosle el hierro a la coadministración, en primer lugar como enfermeras y luego también que eso lo transmitamos a los ciudadanos. Sigo con la carta a los Reyes Magos, a los medios de comunicación. Les pediría que den mensajes claros y sencillos a los ciudadanos. El ciudadano sigue oyendo la radio, sigue viendo la televisión, sigue leyendo los periódicos y necesitamos que los medios de comunicación, los periodistas, den mensajes claros y sencillos y que, por favor, que no todo el mundo sirve para dar información, que escojan a líderes formados, porque si no pueden generar pues una controversia, pueden dar mensajes falsos, entonces que los medios de comunicación elijan precisamente al que sabe de este tema. A la industria farmacéutica, pues también le voy a pedir que siga investigando y que en esa investigación, sobre todo, piense en las enfermeras. Las enfermeras somos las que manipulamos las vacunas, las que de alguna manera estamos cerca de la chicha de la vacuna. Muchas veces tenemos que reconstituir vacunas, las tenemos que administrar, entonces que en todos estos estudios que siguen haciendo, que cuenten, que tengan incluso enfermeras que asesoren qué es mejor, cómo vamos a utilizar mejor ese producto, si tenemos que mezclar, que no mezclar. De esto Rosa va a explicar perfectamente en su ponencia este tema. Pero yo a la industria farmacéutica también le pido que cuente con las enfermeras. En resumidas cuentas, queridos Reyes Magos, yo me gustaría trasladar la confianza de las vacunas, porque creo que nos podemos beneficiar todos, las enfermeras estamos allí y esto tiene que llegar a los ciudadanos. Y ya como final, mi reflexión final sería a través de la Agenda de Inmunización para el año 2030, que bueno, pues es una estrategia mundial de inmunización donde la OMS, a mí me gustaría que esto fuera real, le gustaría imaginar que las personas de todo el mundo, de todas las edades y de todas las partes, se beneficiaran plenamente de las vacunas y de la salud y del bienestar. Esta sería mi reflexión final. Y ya para despedirme, muchas gracias por la atención y sobre todo por estar cerca de la inmunización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada Cuesta. Fantástica exposición. Además, estamos en tiempos prenavideños y esto de la Carta de los Reyes Magos a todos nos da que pensar. Pronto vamos a hacer desde el Consejo General una Carta de Reyes Magos de la enfermería a las administraciones públicas y esa carta va a ser así interminable. Bueno, vamos con nuestra tercera invitada de hoy, que es otro peso pesado de la enfermería cuando hablamos de vacunas, como es Rosa Sancho. Rosa, por favor, a tu sitio. Bueno, ya sabíamos que Rosa también es la vicepresidenta de ANEMVAC, de la Asociación de Enfermería y Vacunas, y es la responsable de vacunas en la Subdirección de Salud Pública en Guipúzcoa, que ya viene ahí del País Vasco.
y, por supuesto, al igual que Inma, también está en el Comité Asesor de Vacunas en su comunidad autónoma. Ella nos va a hablar un poco, pues, de, que ya lo ha anticipado Inma, de las formas de presentación, de la administración, cosas que os van a resultar muy útiles saber a la hora de manejar estos productos. Nada más, Rosa, todo tuyo. Pues nada, muy buenas. Bueno, a estas alturas ya de la tarde creo que ya tenemos una idea bastante más clara, y eso espero, de lo que es VRS. Bueno, ante todo, dar las gracias al Consejo General de Enfermería, ISFOS y a Moderna por permitir precisamente eso, que a todas las enfermeras, ¿no?, podamos hacerles ser conscientes de la importancia que tiene y que va a tener, además de aquí en adelante, el VRS, ¿no? Lo que, bueno, vamos a ver un poquito, y yo me voy a centrar más un poco en lo que serían las vacunas de las que disponemos en este momento, y sobre todo de qué queremos las enfermeras en relación a esta vacuna y a todas las vacunas en general, ¿no? Como hemos visto, Iván nos ha hecho una imagen muy clara de lo que VRS, como pasa también con otras infecciones respiratorias, que está presente a lo largo de toda la vida, y sobre todo en lo que son las edades extremas de la vida, ¿no? Y cómo a través precisamente de la vacunación, bueno, podemos conseguir el que precisamente lleguemos hacia las edades finales de la vida en las mejores condiciones posibles. Y Inma, que bueno, ha hecho la carta a los Reyes Magos, y también podríamos, bueno, es un poco la carta que también solemos pedir, ¿no?, los que nos dedicamos al tema de las vacunas, en lo que sería la vacuna ideal, ¿no?, lo que quisiéramos tener, ¿no?, que fuera una vacuna, pues que fuera capaz, ¿no?, que tuviese esa protección esterilizante, que fuera capaz de eliminar el microorganismo, que fuese una altísima eficacia, que además, bueno, sea totalmente segura, que mantenga una protección duradera a lo largo del tiempo, que pueda servir para toda la población, que se pueda utilizar con cualquier patología, con una única dosis, que además podamos coadministrar con todas las demás vacunas, y que la podamos mantener durante mucho tiempo, ¿no?, conservada y de una manera fácil, ¿no?, en refrigeración, y que además se mantenga o que sea capaz de resistir cambios en la termoestabilidad. Que luego además sea una presentación lista para poder usarla sin tener que manipularla, que nos permita poder intercambiar las agujas de manera que podamos elegir el tipo de aguja más adecuada para la persona que tengamos que vacunar, y que, bueno, estamos en estos momentos siempre pensando en la sostenibilidad, ¿no?, y por lo tanto que sea también una vacuna que permita esa sostenibilidad con un mínimo empaquetado, con envases diferenciados, y además pues que fuera muy barata, cosa que, bueno, últimamente pues parece que no está siendo así, ¿no? En este caso, pues tenemos una buena noticia en relación a VRS, y es que contamos actualmente con 3 vacunas autorizadas por la EMA. Como ha comentado Inma, bueno, en este momento hay 2 ya comercializadas, y hay otra que está, bueno, muy próxima, que ya seguramente esté ya disponible en las farmacias. Estas 3 vacunas están diseñadas para su uso en población adulta, ¿no? Conocemos hasta ahora cómo estamos previniendo el VRS en población infantil a través, no tenemos una vacuna, pero tenemos un anticuerpo monoclonal, y estas son las 3 que en este momento tenemos como herramienta para prevenir VRS en la población. Las 3 coinciden y comparten población a partir de 60 años, y luego, bueno, en el caso de Arexvy ya tiene la autorización para uso a partir de 50 años en personas con mayor riesgo, y en el caso de Abrysvo, que sería una vacuna, digamos, de protección indirecta al recién nacido a través de lo que sería la vacunación en la embarazada,
tal y como hacemos con la tosferina, ¿no? Estas 3 vacunas, bueno, es difícil hacer una comparación porque, bueno, en principio hay 2 de ellas que son vacunas basadas en proteínas, ¿no? Que están basadas en la glicoproteína prefusión. En el caso de la vacuna Brisbo, que incorpora tanto VRSA y B. En el caso de Arexvy, que también es una vacuna de proteínas, que incorpora VRSA, y que en el caso de la vacuna de Arexvy incorpora un adyuvante, que bueno, como sabéis, GSK tiene varias vacunas que incorporan adyuvantes y que permiten, bueno, aumentar la inmunogenicidad de la vacuna. Y luego tenemos una vacuna de ARN mensajero que, bueno, las hemos conocido a partir del COVID, que es cuando las hemos empezado a utilizar, y que en este caso lo que hace es que, bueno, ese ARN que codifica la glicoproteína prefusión. En todas ellas, bueno, en principio tienen autorizado, o por lo menos en ficha técnica, coadministración en el caso de la vacuna Brisbo, con vacunas de gripe, tanto adyuvadas como no adyuvadas, y con la vacuna que se utiliza para la embarazada para prevenir la tosferina en el lactante. En el caso de Arexvy, también tiene en ficha técnica la coadministración con vacunas de gripe, tanto la vacuna estándar como las vacunas mejoradas, o bien de alta carga o adyuvadas. Y en este momento en estudio está la coadministración con la vacuna de herpes zóster de COVID y la vacuna conjugada 20-valente de neumococo. Y en el caso de la vacuna de ARN está en estudio en este momento la coadministración de gripe y COVID-19. Son vacunas que en los ensayos clínicos para su autorización han demostrado una alta eficacia. Lo que pasa es que es difícil bueno, poder compararlas porque el endpoint de los ensayos están recogidos de forma diferente, tienen algunas diferencias y por lo tanto no podemos establecer una comparación clara, pero con cualquiera de ellas los resultados que se han obtenido en los ensayos han sido de una alta eficacia. Ha sido la eficacia medida frente a la prevención de la enfermedad de tracto respiratorio inferior y se ha visto que la eficacia, eso sí, a lo largo, a medida que van pasando los meses, sí que puede ir disminuyendo, aunque al menos en los primeros 3 meses tras la administración de la vacuna mantiene una alta eficacia, ¿no? Que por lo tanto, si se administra, estamos hablando de una infección estacional, si se administra al inicio de la temporada, sí que puede mantener una alta protección durante esa temporada. Vemos eso, que los datos que tenemos de inmunogenicidad, del nivel de anticuerpos, va bajando a lo largo de los meses, aunque vemos que se mantiene protección a lo largo de otras temporadas. Aquí tenemos los datos, ¿no?, de las diferentes vacunas. Vemos que los resultados en cuanto a la eficacia son bastante elevados, pero vemos, bueno, en el caso de la vacuna de GSK, que ya ha publicado datos a tercera temporada, vemos cómo sigue manteniendo protección incluso en la tercera temporada, aunque esta ya ha disminuido ya más, ¿no? Lo vemos también en los datos de la vacuna de Abrisbo, igual que la de Moderna, que siguen siendo eficacias elevadas, desde luego en la primera temporada, pero podemos ver que todavía mantienen esa eficacia incluso en meses posteriores. Como ha comentado Inma, bueno, son vacunas que han demostrado un perfil de seguridad muy bueno, pues de forma similar a las vacunas que ya tenemos en este momento, que suelen ser los habituales: dolor en el lugar de la inyección. Con las vacunas adyuvadas siempre suele haber un poquito más de dolor, pero más o menos las 3 mantienen un perfil muy similar, con luego, bueno, pues la sintomatología clásica, ¿no?,
sistémica, ¿no?, de cefalea, mialgia, etcétera. Y lo único que se ha observado en vida real, en los datos que se recogen en el registro, ¿no?, de efectos adversos americanos, es que sí que se ha observado un ligero, una tasa un poco más elevada de la esperada en cuanto a los casos de Guillain-Barré con las vacunas de proteínas, aunque este es un dato que todavía realmente hay que evaluarlo y se sigue vigilando para ver si realmente esto puede tener una relación o no. Tenemos datos en cuanto a la vacuna de GSK, de la seguridad en personas inmunocomprometidas, y vemos que más o menos mantiene un perfil exactamente muy similar al de las personas inmunocompetentes. Tenemos algunas limitaciones, ¿no?, todavía con estas vacunas, ¿no?, que es que todavía no sabemos exactamente cuánto va a durar la inmunidad. Hemos visto que tenemos datos a 3 temporadas con alguna de las vacunas, que siguen manteniendo un nivel de, aunque a baja, sigue manteniendo un cierto nivel de protección, pero realmente todavía no sabemos muy bien cuánto puede ser esa duración de la inmunidad. Es algo que habrá que ir viendo a medida que se vayan utilizando. Por lo tanto, no sabemos, porque ha habido también, se han administrado dosis de recuerdo y se ha visto, por lo menos con las vacunas de proteínas, que una dosis de recuerdo no aumenta la inmunogenicidad, y por lo tanto se desconoce si va a ser necesaria dosis de recuerdo o en qué momento van a ser necesarias. El hecho de que sea una infección estacional supone que tenemos más vacunas que se tienen que administrar en ese periodo. Por lo tanto, supondría la coadministración de al menos 3 vacunas en el mismo momento. Esta es una limitación que tenemos porque la población adulta no está acostumbrada a recibir varias vacunas en el mismo acto vacunal. Así como la población infantil es algo habitual, en la población adulta no es así, y es algo que tendremos que trabajar como enfermeras y por eso tenemos que tener una buena formación y tener muy clara la importancia de esta vacunación y de garantizar que la población asuma la vacunación múltiple en el mismo acto vacunal. Y además hay otras características de las vacunas que a las enfermeras nos importan, y tiene que ver con la presentación de estas vacunas y cómo manejarlas. Tenemos de las 3 vacunas, 2 de ellas requieren reconstitución. Y bueno, como comentaba Inma también, este es un problema que se plantea en cuanto a la posibilidad de que podamos tener errores a la hora de la reconstitución, olvidos y demás. En el caso de la vacuna de Moderna, es una vacuna lista para usar porque viene en jeringa precargada. En cuanto a la temperatura de conservación, las vacunas de proteínas, tienen una forma de conservación como las otras que manejamos habitualmente, entre 2 y 8 grados. Sin embargo, la vacuna de ARN, como sabemos que nos pasa con la vacuna COVID, pues necesita mantenerse en congelación. Que pues es un aspecto que no es habitual en el manejo de vacunas y que a veces complica lo que sería la logística de conservación. Y otro aspecto importante es en cuanto a la hora de la reconstitución, cuánto tiempo podemos mantenerlas. En el caso de la vacuna de Abrysvo, una vez reconstituida tenemos un tiempo limitado de 4 horas, pero que podemos estar hasta una temperatura ambiente, igual que en el caso de Arexvy. Y en el caso de la vacuna de ARN, podemos mantenerla, ¿no?, conservada una vez descongelada hasta 30 días. Bueno, esto sí que nos daría un margen a la hora de poder utilizarla si hacemos una vacunación en forma de campaña, ¿no? La forma de presentación viene en envases o bien de 1 dosis o bien de 10 dosis, todas son de administración intramuscular
y la aguja que yo recomendaría siempre utilizar en estas administraciones es una aguja de calibre más fino, ¿no? Esta de 0,5 por 25, porque realmente, y sobre todo cuando la utilizamos en población de mayor edad que puede tener una situación de anticoagulación, nos permite poder utilizarla sin mayor problema. ¿Y qué es lo que se tiene o deberían tener en cuenta aquellos aspectos que preferimos, ¿no?, las enfermeras? Bueno, hay múltiples estudios que se han realizado sobre qué tipo de vacunas o cómo preferimos las enfermeras manejar las vacunas. Fundamentalmente, en cuanto a aquellas que son bien vacunas que vienen ya listas para usar con una presentación líquida, o vacunas que no lo son, ¿no? Y bueno, está claro que se ha determinado cuánto tiempo, ¿no?, se tarda en reconstituir una vacuna que no está lista para usar, y el ahorro de tiempo se puede cuantificar claramente cuando se manejan vacunas listas para usar. Por otro lado, los errores que se producen en aquellas que requieren reconstitución, los olvidos a la hora de reconstituirla. Y por lo tanto, en definitiva, los profesionales siempre prefieren, porque se evitan errores y además se utiliza menos tiempo, aquellas vacunas que vienen listas para usar, ¿no? Tenemos en diferentes estudios con vacunas de diferentes tipos, aquellas siempre que tienen una presentación ya precargada y lista para usar, lo mismo, hasta 4 veces más de tiempo, lo cual esto se traduce en eficiencia de los programas de vacunación. Son estudios que se han realizado en diferentes países, este es el caso de Italia, y en todos se repite exactamente la misma situación. En este que se hizo en España, comparando vacunas frente al meningococo, se valoraban diferentes atributos, entre ellos la forma de presentación de la vacuna, si se podía coadministrar con otras vacunas, el tiempo de almacenamiento y lo que sería el volumen de los envases, ¿no? ¿Qué es lo que las enfermeras preferían? El que se pudieran coadministrar con otras vacunas. Estamos hablando además de vacunas, en este caso de uso infantil fundamentalmente, en las cuales estamos habituados a coadministrar diferentes vacunas. Que tuviera una presentación líquida lista para usar, envases lo más pequeños posibles, porque esto supone volumen en los frigoríficos, y sobre todo que es importante conocer todo estas cuestiones que prefieren las enfermeras a la hora de diseñar, ¿no?, cómo van a ser las vacunas que van a estar presentes, ¿no? Esto se repite lo mismo y, en definitiva, además, resumiendo, la presentación que tengan las vacunas supone que ahorran tiempo, que se reducen los costos de administración, se agiliza y, por lo tanto, se aumenta la eficiencia y tiene también un impacto en la sostenibilidad. De hecho, se está trabajando mucho en este tema, ¿no? Lo que supone todos los, en el área sanitaria y de salud y de medicamentos, hay una gran cantidad de residuos y en el caso de las vacunas, tal y como vienen los envases, están impactando en cuanto a la cantidad de residuos que generamos. Por lo tanto, es un factor importante a la hora de tener en cuenta. Y esto es algo que las enfermeras, además, cada vez lo están poniendo más sobre la mesa. Si analizamos las vacunas que tenemos frente a VRS, desde este punto de vista, ¿qué vemos? En el caso de la vacuna de Arexvy, la forma de presentación son 2 viales que requieren ser reconstituidos. Como positivo es que ocupa muy poco, tiene mucho menos volumen, ocupa menos volumen y genera menos residuos. El problema que tienen estas presentaciones es que consumen mayor tiempo, por lo tanto hay una menor eficiencia de los programas, hay una mayor probabilidad de cometer errores, de los olvidos, cuántas veces nos encontramos los envases, ¿no?, que nos sobran viales. La dosificación, puede haber errores a la hora de dosificar exactamente la dosis porque se producen cargas incompletas. Y luego otro aspecto importante en aquellas presentaciones del mismo laboratorio
que no se esfuerzan demasiado y utilizan la misma forma de formato para diferentes vacunas, lo que aumenta la posibilidad de errores. En el caso de la vacuna, la otra vacuna, la de Abrisbo, pues bueno, viene también, requiere reconstitución, tiene un sistema muy bien, así es como muy novedoso, en el que es verdad que la posibilidad de errores es mínima porque viene ya, digamos, todo listo para ser ensamblado. Pero sigue siendo una vacuna que requiere mayor tiempo a la hora de reconstituir, eso supone menos eficiencia y genera, en este caso, porque viene además con un empaquetado, pues eso, mucho mayor, genera un mayor cantidad de residuos y volumen de almacenamiento. Y por último tenemos la vacuna de ARN, que es una presentación que viene ya lista para usar. Entonces es verdad que tiene mucho menos volumen de almacenamiento, genera menos residuos, supone mucho menor tiempo, ¿no?, de uso, menor posibilidad de errores, pero tiene un inconveniente que es una vacuna que requiere congelación. Y esto no es habitual en vacunas, por lo tanto, no nos sirven los frigoríficos que tenemos en los centros, tienen que estar almacenados en otros lugares que tengan congeladores. Tiene un tiempo limitado de almacenamiento a una temperatura habitual y eso puede suponer un mayor riesgo de que perdamos vacuna. Y como las enfermeras hemos dicho que, bueno, son las principales desarrolladoras de los programas de vacunación, pues creo que es importante que se tengan en cuenta siempre todos estos aspectos que son importantes y que impactan en la seguridad del paciente, porque supone evitar o por lo menos minimizar la posibilidad de errores y mejorar la eficiencia de los programas de vacunación. Por lo tanto, esto iría dirigido tanto a la industria farmacéutica en cuanto a que tengan en cuenta todos estos aspectos importantes a la hora del diseño de lo que sería la presentación de las vacunas, y el sistema sanitario en cuanto a que es necesario tener en cuenta la opinión de las enfermeras a la hora del diseño de los concursos que se establecen, ¿no?, cuando se puntúan, pues bueno, los diferentes aspectos para resolver un concurso. Y para ir terminando, la vacuna ideal desde el punto de vista de las enfermeras serían, bueno, que fueran envases en los que figurara fundamentalmente lo que importa. Y lo que importa es que se identifique claramente de qué vacuna se trata, para qué población es y a qué temperatura y qué fecha de caducidad es la que, de manera que se vea claramente, porque son los aspectos que tienen importancia fundamentalmente en la seguridad del paciente. Y como digo, pues bueno, que fuera eso, que pudiéramos coadministrarla con otras vacunas, conservarlas largo tiempo y sobre todo tener eso, un empaquetado que fuera el mínimo imprescindible y que además tuviera un residuo fácilmente reciclable. Y como hemos dicho y como de lo que hemos estado hablando es de llegar a ese envejecimiento saludable, que es un momento, bueno, es una situación de éxito, ¿no?, llegar a la vejez, pues además de esos otros aspectos importantes, el fundamental, que es del que estamos hablando hoy, que es el de llegar a la vejez de forma saludable mediante la vacunación. Y espero que, bueno, pues esto por lo menos sirva para haberos aclarado la importancia que tiene el VRS en la población adulta. Así que ahora las preguntas que nos queráis hacer, encantados de resolver. Muchísimas gracias, Rosa Sancho, fantástica exposición. Vamos a preparar ahora el plató para la fase de preguntas y os recordamos que, bueno, ya están llegando un montón,
que podéis plantearlas fácilmente en el chat. Tenemos por ahí, por si acaso anda alguien un poco despistado, el vídeo donde se explica el procedimiento. Adelante, vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su pantalla. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha. Icono Preguntas y Respuestas. A continuación, pinche en la parte superior en Formular una pregunta e introduzca su duda en la casilla. Una vez planteada, haga clic en el icono de Preguntar. Le recordamos que los comentarios están moderados. Bueno, aquí estamos de nuevo en el plató. Tenemos aquí a nuestros invitados. Por favor, ocupad vuestros asientos. Inma Cuesta, tenemos a Rosa Sancho y tenemos por supuesto a Iván Sanz, a nuestro virólogo de cabecera, dispuesto a someterse al escrutinio y a las preguntas del público. Ya sabéis que las iré formulando un poco según vayan llegando. Podemos pasar de una a otra, podéis interrumpiros educadamente y complementar cada uno las respuestas del otro. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta no se ha identificado el autor, pero nos dice, pregunta para Inma Cuesta, mira, para ti. Las estrategias que has propuesto para la vacunación frente al VRS en personas adultas de riesgo, ¿podrían servir también para las personas adultas en general? Gracias y enhorabuena por la exposición. Bueno, pues nada, ¿es aplicable o no es aplicable? Muy interesante pregunta. Por supuesto que sí. A ver, la vacunación del adulto es una asignatura pendiente que tenemos todos los profesionales sanitarios. También es una asignatura pendiente para las personas y son estrategias para implementar no solamente para vacunar frente a VRS, sino para todas las personas, para conseguir remontar las escasas coberturas vacunales que tenemos en la población adulta. Las enfermeras tenemos que poner mucho de nuestra parte, pero por supuesto que son estrategias para la vacunación poblacional en general. Muy bien, respondido queda. Bueno, siempre decimos eso, el gran caballo de batalla de enfermeras y médicos, es decir, ¿por qué, igual que en el niño, nadie cuestiona las vacunas que están marcadas e incluso eres muy proactivo y luego tú eres un ser humano 30 años después o 40 y parece que eres Superman y que no te necesitas vacunarte, ¿no? Es una paradoja que no acaba de resolverse. Pregunta a alguien si la vacuna es anual, hay que poner como la de la gripe, o sea, o no, o tiene... Eso es algo que todavía, he comentado que todavía no está definido, porque tenemos datos, en algún caso a 2 o 3 temporadas, que se mantiene la protección, pero sobre todo porque cuando se ha probado en los ensayos a administrar una dosis al año siguiente, no se ha visto que haya habido, por lo menos con las de proteínas, con la de ARN sí que se ha visto con una dosis de recuerdo que aumenta algo la tasa de anticuerpos, pero no en las de proteínas. Y por lo tanto, parece que una dosis en la temporada siguiente por lo menos no aumentaría la inmunogenicidad. Y lo que todavía no se sabe no se puede definir bueno, si fuera necesario, cuándo se debería administrar. Es algo que todavía no se tiene evidencia. Claro. Quería complementar algo, Iván. Sí, hay un factor muy importante y que hablar con propiedad en el VRS, y es que estamos hablando de un virus que es muy similar a la gripe en cuanto a la tasa de evolución. Pero la estrategia que se ha seguido desde hace bastante tiempo, las 3 compañías que están implicadas y otras que vendrán después, es ir hacia una proteína que es mucho más conservada que la otra proteína más conocida del VRS, que es la proteína G. En el caso de la gripe, por ejemplo, la vacuna se pone absolutamente todos los años en la misma población porque se dirige hacia la proteína que más cambia del virus. Nosotros, nuestro sistema inmune les somete a una continua evolución, a una continua selección de variantes, como hemos aprendido durante el COVID, ¿no? Y eso lleva a que tengamos que estar siempre intentando ir un paso por delante del virus, aunque nunca lo logramos con exactitud, ¿no? Y eso equivale a todos los años cambiar esa vacuna. ¿Por qué? Porque la efectividad cae mucho. En la gripe es así, y si la estrategia en el VRS hubiera sido hacia la proteína G, hubiera pasado lo mismo.
Se ha tirado hacia la proteína F porque se ha visto que es una proteína mucho más conservada. Estamos hablando de un logaritmo menos de mutación y eso es muchísimo. Y por lo tanto la durabilidad de esa protección va a depender en gran medida de esos anticuerpos que se generen, también de las células inmunes que se generen, pero sobre todo de una proteína que cambia mucho menos. Por lo tanto, lo que nos importa al fin y al cabo es lo que evaluamos en los ensayos clínicos, que es cuánto dura esa protección a nivel de cuántos casos nos evita de hospitalización y cuántas muertes nos evita. La duración ahora es muy difícil de precisar, porque tampoco quiero basar todo siempre, y parece que desde la industria muchas veces se basa todo en el anticuerpo me cae o no. No sabemos tampoco dónde está el límite de anticuerpos. Lo importante es evaluar hasta qué punto esa protección nos va a llegar para cuando bajemos de ese umbral de está empezando a hospitalizar más gente de la que debería, es cuando realmente vamos a tener la clave en las 3 empresas igual para ver cuándo tenemos que poner esa segunda dosis de recuerdo. Sí, pero vamos, que queda claro que no es como que cada año que haya que hacer una vacuna nueva, como de pasa con la gripe. De primeras no apunta eso. Bueno, dice alguien, si la vacuna tiene esa relación de coste-efectividad tan clara, creo que leí por ahí, según me pasaron mis compañeros datos, que son 30.000 euros el impacto económico de cada caso, ¿no? en mayores. ¿Por qué no se plantea incluirla en calendario vacunal? ¿Se puede financiar? ¿Cómo está el tema? Claro, aquí cada vez vienen más vacunas y la administración, el saco del dinero es el mismo siempre. O sea que no lo sé cómo lo veis, porque claro, el 30.000 euros no lo gano yo todos los días, ¿no? Entonces es un impacto importante, pero también sobre todo en mortalidad. Quiero decir, no solo veamos el tema económico, pero que como es lo que a veces es un argumento de peso, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que lo he explicado en mi intervención. De momento el Ministerio de Sanidad ha dicho que no, que de momento no se incluye en el calendario sistemático. La carta a los Reyes Magos yo ya he dicho que sí que habría que incluirla, que las enfermeras nos gustaría que se incluyera para tener una vacunación poblacional, porque eso es lo que realmente es importante y luego conlleva a la disminución de hospitalización, de fallecimiento, de costes añadidos, de la presión asistencial, pero de momento a nivel institucional se ha considerado que no. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos. Y yo, como ya no tengo ningún conflicto de intereses, sí que, bueno, pues a lo mejor alguna comunidad autónoma se separa de la recomendación oficial y decide hacerlo a nivel comunitario. Pero eso yo no lo sé. Eso será pues cuando sea. Mi opinión personal es que con las vacunas se habla mucho de coste-efectividad, pero eso no se hace para otros. Es decir, dentro del gasto farmacéutico que tiene el Sistema Nacional de Salud, el coste en vacunas es una gota de agua en el mar. Y sin embargo, siempre se tiene esa visión que no se tiene con otros fármacos. Entonces, es algo que realmente creo que además la prevención de una hospitalización, con el coste que eso supone, supera con mucho el coste que tiene el programa de vacunación. Luego, por lo tanto, desde mi punto de vista... Claro, es que esto no es comparable con fármacos biológicos, con los grandes... Y bueno, ha habido... Bueno, a ver, que ojalá se pudiese financiar todo y... Sí, pero desde luego, desde mi punto de vista, si hay algo que está claramente... que es muy clara el efecto preventivo que tiene y la rentabilidad que tiene son las vacunas, sin lugar a dudas. De hecho, este año precisamente ha salido un artículo donde evaluaba en España cuánto costaba vacunar toda la vida a una persona, varón o mujer. No había mucha diferencia. En las mujeres era algo más elevado por vacunas que se ponen en la mujer y no en el hombre, pero estaba en torno a 1.500, 1.700 euros. Estás hablando de 30.000 euros en un caso de alguien que necesita hospitalización. Vamos. Es que con 1.500 euros vacunamos para toda la vida a una persona, con lo cual creo que se dice solo. Es evidente. Claro. Luego el tema de la equidad, mientras no está incluida en el calendario sistemático, es decir, todo gratis y para todos, podrán acceder las personas con más recursos económicos o que tengan sus prioridades de otra manera, y las que no tengan esas prioridades o menos recursos económicos no podrán acceder a esa prevención. Entonces ahí hay que sopesarlo.
y hay conciencia, esta pregunta la hago yo que me viene así a la cabeza. Quiero decir, en la población mayor, o sea, este no es un superventas, o sea, no es el más famoso de los virus, el VRS, ¿no? ¿Y qué creéis que se están encontrando las enfermeras o médicos cuando le trasladan esto al paciente? Oye, hay este riesgo, este es un virus que tal y que cual, y hay cierta inmunización. A lo mejor es que ni lo han oído hablar, o sea, estamos que a lo mejor tenemos que hacer más campaña de información sobre este virus, ¿no? Es que ese es el elemento clave, porque realmente, ¿no? Y además lo ha dicho también antes Iván, o sea, y se ha oído hablar de VRS hace 2 temporadas cuando hemos empezado a inmunizar a los bebés. Hasta ahora la población general VRS no lo conoce. Claro, lo conocían los sanitarios de pediatría cuando ingresaban los bebés, pero entonces en adultos, claro, el otro problema es que tampoco los sistemas de vigilancia han vigilado VRS. Ahora, bueno, ya se están poniendo en marcha, entonces aquello que no se estudia, ¿no? Es como si no existiera, pero estaba. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es vigilarlo, tener más datos y tenemos que hacer, como estamos haciendo hoy, hablar de VRS para que todos los sanitarios se conciencien y una vez que si están bien concienciados puedan transmitir a la población la importancia de que se puede prevenir y que es una infección que se puede prevenir, que tenemos vacunas y que podemos evitarlos en gran medida. Sí, pero es como la gripe, ¿no? Que hasta, bueno, ya cuando llegó la pandemia y demás todo cambió, pero hasta entonces la gripe era visto como algo banal y se va la vida de 15.000, 17.000 personas al año, que caben ahí en un estadio de fútbol, o sea que no es... Pero si algo era como... Y la mezcla de gripe, resfriados, ¿creéis que falta cierta cultura a nivel de salud pública con... por ejemplo, fíjate todo lo que ha llovido y la gente todavía se quiere tomar antibióticos para un virus, un resfriado de repente estoy con gripe, no, un gripe es una cosa, un resfriado común es otra, o sea, de ahí, ¿por qué está fallando tanto? Que no es algo súper complicado de explicar, o sea, que es una cosa relativamente básica en materia de salud, pero y son muchos años que esto es, y no llega, no sé, y se hacen campañas. No sé por qué a la gente no se le mete esto en la cabeza hasta que no se muere alguien. Yo creo que hay una desconexión muy grande entre lo que es el mundo científico y sanitario con respecto a la población de a pie, ¿no? Porque realmente cuando les damos, por ejemplo, un resultado de microbiología a una persona, le decimos que tiene a una persona mayor de 65 años un VRS, no conocía, no sabía que era eso, o un rinovirus, da igual. La gripe sí que lo asocian más, sí que lo conocen más, pero aún así, como decías tú, lo asocian a un resfriado común. Y no la mayor parte de la gente se comporta de una forma leve, moderada, pero en otra gente no. Entonces, el tema es que creo que tenemos que hacer una labor desde la ciencia y desde la docencia de que la gente conozca más y empoderarles, que ahora se ha puesto muy de moda esa palabra, ¿no? Desde hace unos años, pero empoderarles a que usen el sistema sanitario como tiene que ser. De que no lo usamos porque sí, sino que tiene unos sentidos ir a, por ejemplo, a urgencias si tengo una patología o a centro de salud si tengo otra, ¿no? Y creo que tenemos que hacer partícipes a la gente de utilizar bien ese sistema sanitario. ¿Y cómo se hace? Enseñándoles. Enseñándoles de que las vacunas son la principal fuente de protección que pueden utilizar, que están a su disposición, porque estoy seguro, y seguro desde la enfermería me lo puedes decir mejor, mucha gente no sabe muchas cosas que contéis al día a día. Claro. El VRS, los padres lo conocen muy bien, porque la bronquiolitis siempre es asociado, y de ahí el éxito del anticuerpo monoclonal, pero las personas mayores, cuando oyen hablar de esto, dicen, ¿otro virus nuevo? Hombre, nuevo, pues no lo es. Pero es nuevo para la gente en general. Pero también estábamos en esa fase de una negación, ¿no? de hartazgo pandémico, sí. Y que la gente quiere hablar de todo menos de virus y tal. O sea, mientras no me vaya a morir mañana... Pero hay un elemento clave, que son todas las que están ahí detrás. Si la enfermera lo tiene claro y lo comunica claramente, ahí está el éxito, porque la población va a hacer caso a su enfermera o a su médico, porque es su referente. Entonces, si la enfermera está claramente concienciada, primero bien formada, que de eso se trata hoy, ¿no? De que realmente salgan de aquí teniendo claro la importancia que tiene el VRS y que tenemos vacunas que son unas buenas herramientas. Y si eso lo tienen claro, esa es la clave, o sea, porque a su población realmente se lo pueden, si lo dice con convicción, convencida. Perfecto, aquí tengo un bloque de preguntas entre efectos secundarios, contraindicaciones y demás. Entonces dicen, a ver,
los efectos secundarios más comunes, ¿cuáles son en adultos mayores? Pero sobre todo, ¿hay diferencias de efectos secundarios por tramos de edad o se ven o son un poco genéricos? Esa sería la pregunta. No, los efectos secundarios de estas vacunas, como se ha hecho en población adulta, bueno, una de las vacunas también está indicada en la vacunación de la mujer embarazada para prevenir al futuro recién nacido, han sido, bueno, pues en todas en ese grupo de edad. Entonces es una vacuna que habitualmente produce alguna de las tres, sobre todo la que lleva el adyuvante, la de GSK, un poquito más de dolor en el lugar de la inyección, pero son efectos postvacunales normales, menos los casos que ha comentado Rosa, que todavía están un poco en estudio, a ver lo que ha pasado. O sea, como las demás vacunas, esto es algo que, bueno, es lo del día a día, que son muy limitados y, bueno, muy leves, por lo cual... Se pasan un par de días, pues estás un poco... Sí, que tampoco es para... Que no, temblar, ni mucho menos, ni mucho menos. Es curioso que la gente entre el pinchazo y el pensar que voy a estar los 2 días malo y pues ya te echa para atrás en la vacunación cuando... Es algo ridículo, ¿no? Si lo pensamos bien. El problema de las vacunas es que es el único medicamento que se pone a gente sana, o uno de los pocos medicamentos que se pone a gente sana. Entonces, cuando estás sano, cuando estás enfermo, que te pongan cualquier medicamento sirve y lo aceptas. Sí. Aunque tenga muchos efectos secundarios, da igual, porque me va a salvar la vida o me va a quitar este malestar que tengo. Pero cuando estás bien y te ponen una vacuna, es normal esa reticencia. Pero yo creo que enseñando a la gente que simplemente es una cuestión estadística, porque en el COVID se ha visto, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos con las vacunas de COVID se han puesto más de 450 millones de vacunas de COVID y ha habido efectos adversos graves, ha habido un 0,40 y un 3%. Eso es nada. Claro, cuando vacunas a tantísima población, es normal que haya números que parezcan abultados. A lo mejor 20.000 personas con eventos adversos graves puede parecer muchos. En una población de 400 millones, claro, 50 millones de vacunas puestas, pues que no te toque a ti, ¿no? Como siempre se suele decir. Pero el efecto magnificador de la protección que se hace cuando se pone una vacuna tan masivamente como en el COVID, pues está claro que va a hacer que aparezcan casos de ese tipo. Pero que es más probable que te pille un coche, sinceramente, que te caiga un meteorito, que te claro, un efecto grave. Es que de hecho con cualquier fármaco habitual, con una aspirina que nos tomemos, la posibilidad de efectos adversos son mucho mayores. Lo que decimos es que si leemos el prospecto... Nadie se toma nada. Claro. Pero hay contraindicaciones, ¿hay algún grupo de mayores donde no estaría recomendada esta vacuna por alguna condición previa, por alguna incompatibilidad? De hecho, este tipo de vacunas, que son vacunas que no incorporan a ningún microorganismo vivo, se pueden utilizar con cualquier patología, con cualquier situación. Esa es la gran ventaja, que no tienen absolutamente ninguna situación, bueno, salvo el hecho de que una persona tenga una alergia grave a algún componente de la vacuna. Pero por lo demás se puede utilizar en cualquier patología, sin ningún problema. Bueno, como mucho tener especial precaución a la hora de las coadministraciones, pero las vacunas inactivadas en general se pueden poner en concomitancia con cualquier otra vacuna. Exacto. Tener especialmente cuidado con las vacunas vivas atenuadas, pero en el caso de este tipo de vacunas, claro, en cualquier situación. Bueno, aquí tenemos un compañero, Juan José, que no sabemos de dónde nos escribe, pero pide la opinión del virólogo al respecto, pero también la vuestra. Dice... A ver, obviando las ventajas de la coadministración, muchos sanitarios, entre los que me encuentro, somos reacios a ello en base a efectos adversos no pudiendo identificar la causa. Te ponen, no sabes cuál de las vacunas te la causa y tal. Entonces, dice que eso le supone una pequeña objeción a la coadministración. ¿Qué le decimos a nuestro amigo Juan José? Bueno, ahí hay que valorar... A ver, la coadministración, el tema de poner 2 vacunas a la vez y que genere efectos secundarios, si no son efectos secundarios graves, creo que da un poco igual, ¿no? Porque el dolor, oye, me van a dar dolor los... ¿Qué más da la que te haya causado? Exactamente, exactamente. En el caso de que haya efectos secundarios graves o ya un poco sistémicos, a lo mejor ya podríamos discutir un poco más en profundidad. Pero lo que sí que tenemos que valorar en ese sentido es, ¿voy a perder la oportunidad de que una persona se lleve 2 vacunas? Porque si yo sé que es una persona que a la semana me va a venir a ponerse la siguiente, vale. Claro, pero si le voy a perder, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? O en este caso la enfermedad es peor que el remedio, ¿no? Pero te la hace por la vuelta. Pero es cierto, o sea, al fin y al cabo tenemos que ver si realmente el efecto de que me donan los 2 brazos en vez de uno y no sepa de cuál ha sido cuando son las 2,
pues es peor que el hecho de perder un paciente que se lleve una de las dos vacunas sin poner. De hecho, a nivel local se puede controlar, porque eso se suele hacer. Se suele registrar en la historia en qué miembro se administra cada vacuna. Si lo que queremos, si le pone rojo, pues ya sabes que si lo que queremos es, sobre todo cuando se administran nuevas vacunas, se recomienda hacerlo, precisamente para diferenciar, ¿no?, qué vacuna genera, ¿no?, qué tipo de reacción. Incluso en un mismo miembro se pueden administrar más de dos vacunas, haciendo una separación de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Puedes ver un poco cuál es la que crees que sí, parece y luego un obstáculo aspecto menor. importante es optimizar el acto vacunal. Si una persona que está trabajando para administrarse 4 vacunas tiene que ir 4 veces al centro de vacunación, pues ahí también no optimizas el recurso, ni por parte de la enfermera ni por parte del ciudadano. Claro. El servicio, cuando de una vez puedes hacer las 4. A veces puede ser, perdona, a veces puede ser complejo a lo mejor convencerle en ese momento, pero fijaos, yo siempre le hago el ejemplo, que parece una tontería, pero como tú has mencionado lo del humor en la vacunología, yo creo que ayuda a aprender. Cuando una persona se quiere ir de viaje y se tiene que poner varias vacunas, no parece que les pongan pegas, porque el ocio nos gusta a todos y entonces nos ponemos vacunas cuando vamos a países que están lejísimos, vacunas frente a enfermedades que nunca hemos oído hablar y no ponemos ni rechistamos. Pero para vacunarnos de algo que está continuamente todos los años y que nos va a proteger de verdad porque nos está recomendando nuestro médico, ahí sí que hay reticencias. Entonces a lo mejor tenemos que hacer ese ejercicio de decir, usted piense si se pondría estas vacunas y por qué no se pone esta otra, ¿verdad? A lo mejor tenemos que, no sé, utilizar un poquito ese sentido del humor. Sí. Bueno, también es que es verdad que las vacunas que te pones cuando te vas de viaje dan mucho miedo. O sea, que a mí la fiebre amarilla, no sé qué tal, o sea, que son cosas que parece que te quedas ahí y vuelves en una urna de cenizas en el avión. O sea, que no sé yo. Tengo aquí un par de preguntas que son interesantes, porque hablan del tratamiento a nivel hospitalario. Alguna dice, ¿qué tipo de aislamiento a nivel hospitalario requieren los pacientes con VRS? Dice, tengo entendido que aislamiento respiratorio, pero hace poco me comentaron en medicina preventiva de mi hospital que requerían aislamiento de contacto junto con aislamiento respiratorio. ¿Es así? Muchas gracias. No dice el nombre. No sé cuál es, qué tipo de aislamiento. Que yo sepa, únicamente es aislamiento respiratorio. Sí. Bueno, aislamiento respiratorio quiero decir, tampoco es un aislamiento. O sea, no es meterlo en una burbuja de estas. Exactamente. Vale. Es, pues lo que sería lo que además está comentando Inma, ¿no? Desde luego el uso de mascarilla y demás. Distancia, lavado de manos. Sí, que esto suena un poco pero, que te van a pero dejar no de un contacto. plástico de esos. Vale. Pues el contacto puede ser más por el tema de los vómites, quizá, que pueda contaminar, pero bueno. Vale, parece un tema. Y dice aquí alguien que ya que tenemos test variados para virus, gripe A, gripe B, el COVID y el VRS, dice, ¿se diagnostica la presencia de VRS en atención primaria? Dice, en proceso de vías aéreas bajas, creo que daría más datos epidemiológicos de la importancia de esta enfermedad para que puedan acceder a ponerlo como vacunación sistemática, o sea, que sería la vía para justificar. De hecho, es algo que se está solicitando, el poder tener en consultas de atención primaria disponibilidad de test para poder en ese momento hacer la toma y poder evaluar eso. Eso es algo que sí que se está solicitando, ¿no? Porque realmente necesitamos saber más de lo que está pasando con VRS. Exactamente. Ahora el problema es que hay muchas veces es que no se tiene conciencia de para qué puede servir el diagnóstico microbiológico. De un virus me refiero, de una bacteria sí porque tenemos antibióticos, ¿no? De la gripe a lo mejor hospitalaria sí porque tenemos antivirales, pero del VRS, ¿para qué, no? Bueno, pues ya empieza a haber evidencia científica que el hecho de hacer una PCR o un test rápido a tiempo en una sala de urgencias o en un centro de salud puede, por ejemplo, evitar el uso de antibióticos si no hace falta. Nosotros hemos comprobado in situ que 2 de cada 10 médicos, es justo al revés, reduce el uso de antibióticos, que esto es muy duro decirlo, solo de 2 de cada 10 reduce el uso de antibióticos cuando tiene un virus respiratorio delante, ¿vale? Por algo se empieza. Pero también reduce el tiempo de estancia hospitalaria, reduce el tiempo hasta la hospitalización, reduce el tiempo de estancia en urgencias. Con lo cual, y la información epidemiológica que es esencial, porque lo que decíamos, lo que no conocemos, no vemos si es un problema. Con lo cual, ¿tiene su utilidad en primaria? Por supuestísimo. ¿Se está implantando? Por supuestísimo. Pero queda tiempo. Queda tiempo. Bien. Bueno, alguien nos felicita por la exposición de los 3, ha sido muy completa. Es Ainhoa Carrascal, un saludo a Ainhoa.
Pero dice, para Rosa Sancho, que ha hablado un poco de ya las vacunas en concreto, dice, ¿es la misma la que se administra a los mayores que la que se da a los neonatos? No. Es otra. A ver, Es bueno, me imagino que cantidad o en qué, ¿no? se referirá a la vacuna de de Pfizer que que se administra tanto a embarazadas como a la población adulta, y en el caso de la embarazada se utiliza para el paso transplacentario de anticuerpos al recién nacido, que sería una estrategia que se ha evaluado como alternativa al anticuerpo monoclonal que se ha estado utilizando hasta ahora, ¿no? Que es ese paso de anticuerpos de la madre al bebé. Supongo que se referirá a eso. En ese caso es la misma vacuna, es para la misma población, para embarazadas, para paso transplacentario, que para la población adulta, para la protección del propio individuo. O sea, ahí sí que tiene esos dos ámbitos, de la protección indirecta a través de ese paso de anticuerpos y la protección directa a la persona que se vacuna. Pregunta a alguien si ya la vacuna está disponible en farmacias. Están disponibles las dosis proteínas, en este momento ya están comercializadas y están disponibles en farmacias, y la vacuna de ARN está pendiente de que se autorice precio y demás para que pueda estar ya comercializada. Vale. Aquí alguien dice, también dice, te menciona Rosa, dice, ¿crees que la industria farmacéutica, ojo a todas las compañías que nos colaboran en estos webinars, dice, debería contar con una asesoría directa? Porque yo entiendo que ya tiene asesoría de las sociedades científicas, obviamente, pero dice, parece una asesoría ya implantada, quizá en el organigrama de la compañía o lo que sea, a la hora de planificar el formato de las vacunas que comercializan, o sea, para que sea el formato que demandan los profesionales. Es que, lo he dicho claramente, es que es un aspecto muy importante que quiero decir que tiene su importancia, como hemos visto, en la seguridad del paciente y en la propia eficiencia del desarrollo del programa de vacunación. Luego, por lo tanto, creo que sí que deberían contar con ese asesoramiento específico, porque son aspectos que en el área más de desarrollo científico pues no se tiene en cuenta, porque claro, yo entiendo que en el desarrollo científico de la vacuna se está pensando, ¿no? en identificar el antígeno, tal. Claro, eso muy bien, pero una vez que ya esto se ha conseguido, me parece que es básico, muy importante, que a la hora de presentar y de buscar formas de presentación de esa vacuna se tenga en cuenta esa visión, porque yo creo que muchas veces no se tiene porque no se ha tenido en cuenta, porque si se hubiera tenido en cuenta en la fase, una vez que ya se ha conseguido ir a localizar, ¿no? Sí, como un paso más en el diseño y contaríamos, y hemos visto, y además es que, bueno, pues tenemos múltiples estudios en el impacto que tiene, y como digo, nada desdeñable, aunque es verdad que trabajamos con vacunas súper seguras, que aunque nos equivoquemos, muy raramente va a ocurrir algo grave, no deja de ser, ¿no? Un aspecto que... Bueno, pero no solo en las vacunas, pero yo recuerdo hace unos años, desde el Consejo General de Enfermería, tuvimos que hacer unos vídeos para la Agencia del Medicamento, una compañía X, y no era tema de vacunas, hablamos de otro tipo de fármaco, pues igual que el formato de presentación, había que hacer una reconstitución, una serie de procedimientos que generaban confusión y iban a retirar el fármaco porque no estaban seguros que se estuviese administrando bien, porque era muy complejo, y yo vi, a ver, que era un fármaco que era complejo per se, pero yo creo que a lo mejor con una pensada antes, a lo mejor se hubiese solucionado algunos de esos problemas. Ha pasado con una vacuna, con la vacuna de rotavirus. Inicialmente el formato que sacaron es una vacuna que se administra oralmente, pero sacaron un formato como en jeringa precargada que dio lugar a error y se administró inyectable. Es decir, eso hasta que no ocurrió, entonces rápidamente cambiaron el formato y la presentación. Sí, pero que se mueve por el camino, se pierde un montón de dinero, entonces, se retrasa el acceso al fármaco. De ahí la importancia de que la industria tenga presente esa opinión que bueno, del profesional de enfermería, que es el que está en todas las fases, está en todas las fases de lo que es el programa de vacunación. Y la propia administración a la hora, porque cuando se diseñan los concursos, ¿no?,
para la adquisición de vacunas se establecen una serie de puntuaciones y criterios. Ahí es importante también el que esté la visión de la enfermera para ver qué aspectos habría que también incluir a la hora de puntuar, ¿no? Perfecto. A ver si encuentro una pregunta aquí seleccionada. Decíamos, ideal coadministración, pero si no es así por alguna razón, dice, hay que esperar algún tiempo. No. O sea, quiero decir que entiendo que imagínate que una persona pues tiene mucho tiempo libre y se siente solo y quiere, aunque no sea lo más lógico y sea absurdo, en lugar de hacerlo a la vez, podría ir luego días consecutivos. O sea, no hay un espacio de seguridad que haya que... No hay que respetar ningún tiempo. Eso hay que hacerlo con las vacunas de virus, las vacunas vivas, que hay que ponerlas a la vez o espaciarlas un mes. Claro, pero en este caso no hay ningún problema. No hay que espaciar, se pueden poner juntas, se pueden poner al día siguiente, se pueden poner a la semana siguiente, lo que uno quiera. Perfecto. Bueno, estamos, como para quien no se lo crea, estamos en riguroso directo, faltan 9 minutos para las 6 de la tarde, cuando acabaremos, a que ya vamos con las últimas preguntas para luego despedir. Alguien quería que explicaseis un poco más el tema de la conservación, que sé cuál es un poco la conservación de esta vacuna, alguna... bueno, pues profundizar, pues no se pasó rápido, luego podéis ver, después podréis volver a ver todo el webinar y pararlo para tomar notas o lo que sea, porque verá que aquí vamos de un tema a otro y va un poco rápido, pero vamos a hablar un poquito más de la conservación. Bueno, en principio las vacunas de proteínas tienen el mismo tipo de conservación que las vacunas que manejamos habitualmente, que es un mantenimiento entre 2 y 8 grados, que ahí, bueno, se mantienen estables durante pues, varios años. La única diferencia es con las vacunas de ARN, que lo hemos visto en el COVID también, que bueno, por la propia tecnología no han conseguido todavía, están en ello, yo creo que es algo, están en fase de ello, no han conseguido mantenerlas estables a una temperatura de refrigeración y requieren, para mantenerlas durante largo tiempo, congelación, que complica un poco lo que sería la logística, ¿no? Las otras, como digo, las de proteínas, pues bueno, tienen ese sistema habitual, tienen un margen, como son vacunas que se deben reconstituir, una vez que se reconstituyen sí que tienen un tiempo más limitado, solo pueden estar 4 horas, pero nos permiten hasta una temperatura ambiente, y por lo demás tienen que estar en frigorífico entre 2 y 8 grados. Y la vacuna de ARN lo que sí nos permite es mantenerla en refrigeración 2-8 grados una vez descongelada durante 30 días, que bueno, sí que nos da un plazo de tiempo, depende de cómo se establezca un poco la vacunación. Si se hace en forma de campaña, como hacemos la vacunación de la gripe, bueno, puede ser más manejable, ¿no? Porque durante 30 días podemos llegar a vacunar, pues bueno, a una población amplia, ¿no? Entonces, en este momento, la que se diferenciaría un poco, como pasa con el COVID, las vacunas de ARN que requieren esa congelación, ¿no? Bueno, vamos a hacer la última pregunta, que además es curioso porque dice, hola, buenas tardes, soy José Antonio Forcada, el presidente de AREMBA, que ha estado aquí muchas veces, que está siguiendo el webinar y dice... El presidente. Y dice, bueno, muchas gracias, habéis estado muy bien y tal, pero dice, ¿no creéis que las sociedades científicas, especialmente las sociedades médicas de primaria, las Emergen, Senfig, SEMF, todas estas, deberían hacer un esfuerzo mayor en formar a sus asociados? O sea, él percibe, y supongo que es así, que no hay una recomendación clara activa por parte de los médicos de primaria en algo clave, y que no tienen estos webinars fantásticos que hacemos aquí para las enfermeras en ISFOS. Entonces, pues ¿hay deberían ponerse las pilas estas sociedades? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El mismo profesional sanitario en muchas ocasiones tampoco conoce lo que es el VRS. Entonces, si uno no lo conoce, no puede informar. Entonces, la formación y la información es prioritaria también en estos ámbitos. También las enfermeras, pero por supuesto que sí, tal y como está la situación, que de momento disponemos de una recomendación individualizada. Si el médico no informa, no recomienda, la enfermera no podemos poner la vacuna, no podemos administrar la vacuna.
Entonces, es un paso importantísimo. Pues Me gustaría añadir sí. solamente una cosa. Yo creo que en el mundo de la inmunización y de las vacunas, las enfermeras también tenemos que dar un paso adelante de salir de nuestra zona de confort, de los centros de vacunación y sacar la información y la recomendación al ciudadano. Es decir, tenemos que hacer actividades en centros de mayores, en centros en polideportivos, para que eso realmente llegue al que lo necesita, que en este caso es la población adulta. Perfecto, bueno, pues por desgracia nos quedamos sin tiempo, esto daría para mucho más debate. El tema vacunas siempre al final desata un montón de preguntas por parte de los asistentes al webinar. Os damos las gracias por mi parte, Inma, Rosa, Iván, por las exposiciones iniciales, por cómo habéis contestado a todo esto. Os recordamos que todos los vídeos quedarán en el canal de ISFOS de YouTube, para quien se lo podéis recomendar a la gente que no ha podido estar en directo. La vida es complicado conciliar, pero si lo habéis visto vosotros podéis pasarle el link mañana o pasado, que ya estará colgado, porque es información de primerísimo nivel y de buena fuente, como es aquí. Dejar de leer ahí de estos prescriptores indocumentados y no sanitarios que abundan en las redes sociales, porque aquí tenemos virólogos y enfermeras que saben mucho del tema. Y yo me despido y vamos a acabar este webinar, pero quien nos tiene que despedir por haber estado ahí, que es quien organiza todo esto con su fantástico equipo, es Pilar Fernández, la directora de ISFOS, a quien le dejo aquí que venga al atril para cerrar este webinar. A ver, yo me voy para acá, donde no moleste. No, gracias, Inma, gracias, Rosa, gracias, Iván, y gracias, David, y gracias a todos los equipos y a todas las personas que habéis compartido con nosotros este webinar y que realmente habéis aportado mucho con todas vuestras preguntas y con vuestras intervenciones. Creo que ha sido un lujo para todos nosotros contar con un equipo presente y virtual para concluir este webinar, que seguiremos apostando fuerte por las vacunas, el papel tan importante desde el equipo interdisciplinar, como apuntaban nuestros compañeros del webinar. Es crucial el papel de todos, pero el liderazgo de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la vacuna es importante, y es que, como decía Irma, hay que salir a la población, hay que informar, hay que comprometerse también las enfermeras en todos los ámbitos con las vacunas y dar ejemplo vacunándonos nosotros también. Yo creo que muchísimas gracias, continuaremos. Aprovecho para desearos a todas y a todos unas felices fiestas navideñas y un próspero año. Iniciaremos el año con muchas actividades en vacunas y en otras áreas que seguro que serán de vuestro agrado. Casi siempre intentaremos por todos los medios, desde el grupo del Consejo General de Enfermería, que estén financiadas o cofinanciadas. Queremos que las enfermeras y enfermeros puedan formarse con el menor esfuerzo económico posible para ellos y facilitárselo con las más modernas tecnologías en materia de formación y hacérselo llegar a sus casas. Así que ese es nuestro compromiso y seguiremos con todos. Muchísimas gracias y hasta siempre. Felices fiestas.